Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 27 de septiembre de 2015, nuestro pastor Jorge Claverí sigue con la serie de prédicas en el libro de Efesios. Hoy, en el capítulo 3, vemos que en la iglesia no hay distinción entre judío o gentil, no hay hombre o mujer porque somos uno en Cristo Jesús. Ahora, abren sus Biblias y comenzamos con el estudio. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con los mensajes que Dios nos ha inquietado. Y el día de hoy vamos a estar una vez más en el libro de Efesios, capítulo 3. Y vamos a estar hablando bastante referente a lo que anteriormente comunicamos acerca de el misterio revelado. Entonces está en Efesios 3 y vamos a leer para darle inicio al mensaje. Efesios 3 del 1 al 6. ¿Estamos listos? Amén. Por esta causa yo, Pablo, dice las Escrituras, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, anote esa palabra, administración de la gracia de Dios, anote esa otra, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, esa otra, para con vosotros, que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, diga conmigo gentiles, son coherederos, diga coherederos, y miembros del mismo cuerpo, diga miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, diga conmigo Evangelio. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites estar de nuevo aquí, en la cual, Señor, venimos a oír tu preciosa palabra. También hemos venido anticipadamente, Señor, a adorarte y exaltarte, sabiendo que nuestros corazones, Señor, están apasionados por ti. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos. Sin embargo, tú, Señor, has puesto en nuestro corazón el deseo de ser agradecidos, recompensar por todos los favores y misericordias que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, gracias por darnos cita en este lugar donde sabemos que tú envías bendición y vida eterna, porque a través de tu palabra, Señor, somos edificados, a través de tus palabras somos instruidos, a través de tu palabra somos guiados, instruidos para todo cuanto tú deseas para con cada uno de nosotros, tus hijos. Así que gracias te doy, Señor, por lo que has de hacer en este precioso servicio. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Voy a comenzar con este pequeño introducción. ¿Alguna vez has considerado y pensado el potencial que tienes en Cristo Jesús? Queda una interrogación. ¿Alguna vez has considerado el potencial que tú y yo tenemos en Cristo Jesús? Respóndetela. Somos ahora portadores de las buenas nuevas de salvación. Recibimos este don en una forma inmerecida, la salvación. Somos portadores del Evangelio. El Evangelio es la perla preciosa que tú y yo tenemos. Somos embajadores del Evangelio aquí en esta tierra.
Si antes no teníamos propósitos, ahora sí tenemos propósitos. Tenemos la oportunidad de comunicar y pregonar este precioso evangelio, la preciosa perla de Dios, al mundo que está confundido, que necesita buenas nuevas. ¿Sabes que cuando decimos nosotros evangelio quiere decir buenas nuevas? Este mundo está saturado de malas noticias. Si por un momento prendemos la televisión y vemos las noticias, yo no sé cómo aguantan esos reporteros de reportar tanta mala noticia. Seguramente que se deprimen. Seguramente que se van en un caos en cierto tiempo. Pero por eso es que el Señor ha establecido su palabra y nos ha dado a nosotros la oportunidad de que demos las buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación, el evangelio del Señor. ¿Sabes qué quiere decir evangelio también? Evangelio quiere decir alguien que anuncia públicamente que se ha ganado una batalla. Y esta batalla se ha ganado por los méritos de Cristo el Señor. La forma que describe el evangelio en el Antiguo Testamento está muy precioso, se los voy a hacer llegar. Isaías 49 dice: sube sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Yo le voy a poner entre paréntesis iglesia. Sión es Israel, pero más adelante tú y yo vamos a hablar acerca de la unión entre los gentiles y los judíos. Levántate fuertemente, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, anunciadora del mundo. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, di a las ciudades de todo el mundo: ven aquí al Dios vuestro. Isaías 52:7 también lo describe preciosamente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, de los que anuncian la paz, de los que traen nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: oh iglesia, tu reina. ¿Sabes? Nuestro Señor Jesucristo te trae buenas nuevas, me trae buenas nuevas. La aflicción está ahí, la preocupación está ahí, pero el Señor siempre a través de su preciosa palabra y el evangelio nos trae buenas nuevas. Nos cambia el pensamiento. Si es negativo, nos lo torna en una forma que es su palabra, que es positivo. Cristo en la cruz venció toda dificultad, toda situación. Venció a la muerte resucitando al tercer día. Venció al diablo quitándole el poder. Venció a la enfermedad, que por sus llagas fuimos curados. Entonces el evangelio es poder y potencia de Dios, porque no está basado en teorías, sino que está basado en el Cordero de Dios que puso su vida por ti y por mí. Ese es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué estoy hablando del evangelio? Porque la iglesia es portadora del evangelio. Y si el Señor nos lo ha dado y se ha placido en llamar a la iglesia, entonces la iglesia tiene una asignación.
De lo que vamos a hablar el día de hoy está ubicado en la iglesia. ¿Cómo es que el Señor se plació que después de que Él ascendió, se comenzó a comunicar por medio del apóstol Pablo el misterio? Antes no había sido revelado, pero ahora iba a ser revelado por Pablo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, el Señor había hecho algo generalizado, mandando a través de Abraham un mensaje, donde le dijo, vamos a leerlo, Génesis 2 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren maldeciré. Serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Veamos lo que el Señor generalizó en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el cumplimiento iba a venir en el Nuevo Testamento a través de nuestro Señor Jesucristo, en la cual ya no solo iban a ser los israelitas los portadores y los conocedores de Dios, sino que ahora se iba a agregar un pueblo más, el pueblo gentil, en la cual tú y yo somos. Misterio revelado. De los dos hizo uno. ¿Quiénes dos? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley del mandamiento expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos un solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos, a los que estabas cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Si nos damos cuenta, tal vez no me están entendiendo, pero está bien. Ya vendrá el punto. El punto está en que el Señor se plació que inicialmente escogió a Israel y lo dirigió por muchos años. Y lo vemos descrito en el Antiguo Testamento, pero que cuando Él vino, Él no solo venía a afirmar al pueblo de Israel acerca de la verdad, sino que darle la oportunidad a alguien más que antes no le conocía. Y ese era tú y yo, el pueblo gentil, el cual ahora Él ha constituido su iglesia, en la cual tú y yo habitamos y en la cual tú y yo adoramos y exaltamos el nombre del Señor. La iglesia. ¿Sabes que cuando dice unió a los dos, ahora si viniera un judío sería bienvenido aquí a la iglesia? ¿Sabían ustedes? Ellos le llaman judía mesiánico. Allá afuera, si el judío pues reconociera a Cristo como el Señor, para que reciba la provisión de la bendición de Dios, tiene que ser parte de la iglesia. ¡Qué privilegio más grande, hermano! Somos parte del designio de Dios, de las promesas de Dios para ser bendecidos. Y sabes que el Señor aún va un poquito más profundo, porque podrían decir, bueno, todavía hay algunas personas que no se han considerado y posiblemente Dios ha generalizado el mensaje y no lo entendemos.
judíos y gentiles, pero ¿a qué se refiere? Mira, él va más profundo, el apóstol Pablo, y se va a Gálatas 3:28, si puedes leer conmigo, por favor. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que, dama, usted no se sienta menor. Varón, no se anteponga a la dama. Somos iguales. ¿Sabe que en el Medio Oriente lo que hacen es que la cultura lo ha afectado a miles y a miles de mujeres? El esposo tiene que ir adelante y atrás va la mujer, como quien dice que es la cola. No hay tal cosa en Cristo el Señor. Todos somos iguales. Mujer, hombre, somos iguales. No por eso quiere decir que usted, mujer, se engrea hoy y se sienta mayor que el hombre. No, somos iguales. Dígale al que está a la par, y si es su esposo, somos iguales. No le gustó al esposo ni a la esposa. Bueno, pues si el Señor dice que yo soy la cabeza de la casa, sí, efectivamente. Pero todo en su orden espiritual. El esposo tiene que ser ejemplo para que la esposa se someta en ciertas áreas y también el esposo se someta en ciertas áreas a la mujer. Somos iguales en el Señor. Lo precioso del matrimonio. Muy bien. ¿Qué Dios tuvo que usar para poder hacernos llegar el misterio, el mensaje del misterio? Usó a un individuo, así como tú y yo. ¿Sabes que tú y yo podemos ser valiosos instrumentos en las manos de Dios? Diga conmigo, yo puedo ser valioso instrumento en las manos de Dios. No lo oigo, no lo oigo. Yo puedo ser valioso instrumento en las manos de Dios. El apóstol Pablo, me gusta el personaje del apóstol Pablo. Hay algunos personajes que me llenan. Uno de ellos es Josué, José, el apóstol Pablo. Son personas de inspiración que tuvieron una pasión para servir al Señor. El apóstol Pablo recibe un mensaje en Hechos 9:15, después de que ustedes saben la historia, que andaba persiguiendo la iglesia, pero llega el momento en que el Señor le dice: hasta aquí, hasta aquí. Y le dice, el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Hechos 9:15. Para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? ¿Me están leyendo conmigo o no? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. No, quitó del mapa a los israelitas. Qué bonito cómo comienza el versículo 3, 1 al 6. Y lo vamos a volver otra vez a mencionar. Así, por
Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, y vamos a parar ahí, prisionero de Cristo. Efectivamente, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo a Éfesos, a Colosenses, a Tesalónicas, a Romanos, estaba en la cárcel. Tenía tiempo en la cual él podía escribir y que el Espíritu Santo venía sobre él y él redactaba todas estas cartas que el día de hoy tú y yo nos beneficiamos y nos sentimos agradecidos por la administración del Espíritu de Dios hacia su iglesia. Pero el hecho de que él estaba preso no quiere decir que lo detenían las rejas. Él estaba libre porque podía expresar lo que Dios le había puesto. Sin embargo, él no estaba preso porque hubiera hecho alguna situación en contra de la ley o que no se haya sometido. Él estaba preso por la causa de Cristo. Y por eso es que lo vemos aquí, dice, preso en Cristo el Señor. No solo preso porque él realmente amaba y tenía pasión por el Señor, sino que él sabía que de aquí en adelante iba a dar su vida por completo al servicio de la obra. ¿Eres tú uno igual? ¿O soy yo igual? Veamos quién era ese instrumento. Recordemos quiénes éramos nosotros y quién tuvo el poder de transformarnos. No fue el pastor, fue el poder del Espíritu Santo. Fue el hecho de que tú y yo confesamos y el Señor comenzó a obrar milagrosamente en la transformación. Mira, este hombre era un rebelde, duro de cerviz, orgulloso, legalista, fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, consciente de la muerte de Esteban, perseguidor de la iglesia o perseguidor de aquellos que hacían el camino, porque el camino le decían a aquellos que eran cristianos. Pero no fue que hasta que el Señor lo encontró en Damasco, que le quitó la vista, estuvo en 3 días de ayuno. Ananías fue y oró por él para que fuera restaurado. Y después de ser restaurado, es aquí donde dice el Señor me dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Hasta en ese momento no había una asignación de quién iba a predicarnos a nosotros. Y el Señor nos vio en el futuro y dijo, la iglesia, la gran comisión va a tener la palabra, porque un hombre dio lo que yo le pedí, y su nombre fue Pablo. Tú no sabes qué influencia puede ser tú hoy en día para aquellos en el futuro. Si das buen testimonio, si predicas el evangelio como es, de tal manera el Señor ha de hacer impacto en aquellas vidas, como lo está haciendo el impacto el día de hoy, no estando el apóstol Pablo aquí, pero lo que Dios le dio que escribiera está haciendo impacto en nuestras vidas. Déjame decirte que el evangelio es poder y potencia de Dios. El evangelio tiene poder transformador. Si tú no lo has experimentado, ahora es el día en que puedes decir, Señor, me envía tu palabra. Señor, sana mis heridas. Señor, glorifícate porque quiero predicar tu preciosa palabra con denuedo. El evangelio es poder y potencia de Dios. Un hombre transformado por el poder del evangelio. Las buenas nuevas de salvación. ¿Sabes? Viene y el Señor le asigna un trabajo. Eso es lo que ha hecho Dios con todos nosotros.
Cuando hemos venido al Señor, tal vez no lo habíamos entendido, pero viene el Señor y comienza a obrar. Y dice, voy a usar ese instrumento. Porque a pesar de que ha estado un poquito, ¿cómo se le llama eso? Cuando no se le echa aceite a los engranajes. Está un poquito oxidado. Pero yo le voy a comenzar a poner aceite para que se le quite el oxidado y que pueda fluir esos engranajes. Le asigna un trabajo y le dice, de aquí en adelante vas a ser administrador de mi gracia con los gentiles. ¿Qué es eso de administrador? En griego es oikonomía, ecónomo, mayordomo. Lo ponía ahora como en una posición de poder ser influenciante, mayordomo o ecónomo de la gracia de Dios para nosotros los gentiles. Así es que si habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para vosotros, inclúyennos, para vosotros, esa gracia se le fue dada a Él para nosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, en el pasado, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos. Somos herederos, coherederos conjuntamente con Cristo el Señor, y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¡Wow! ¡Qué cosa más maravillosa la que el Señor ha revelado a su iglesia! Y este libro de Efesios está rico de la sabiduría de Dios para dárnosla a conocer a nosotros y que nosotros caminemos fuertemente, seguramente, en la verdad y la justicia de Dios. Pablo había llegado al punto de reconocer que todo el conocimiento que él tenía, óigame bien, todo el conocimiento que tú y yo podemos tener no es comparable con el conocimiento de la omnisciencia de Dios. Y él llegó a comprender que contra la gloria de Dios, y como él comenzaba a recibir, se sentía agradecido, porque el conocimiento de él se quedaba a un cierto nivel para que la gloria de Dios se siguiera revelando en su vida. Yo creo, hermano, yo no sé si tú lo piensas así. Si el Señor nos da y nos bendice y nosotros ministramos a alguien y por un momentito nos quedamos sin fuerzas, pero ministramos a alguien conforme la gloria de Dios, por un momentito tú te podrás sentir como cansado, abatido, que ya diste todo lo que tenías. No te preocupes, porque si tú diste lo que tenías y lo diste con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, el Señor seguirá llenando más tu vaso. Y va a venir más sabiduría. Y vas a poder ministrar con más autoridad, porque lo que tú tienes y yo tenemos es del cielo, querido hermano. No es un intelecto humano. Es cierto, el intelecto humano es necesario, pero lo que tenemos del cielo es su gloria. El misterio revelado.
Por eso Pablo llegó a esta conclusión: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es la ley, sino por lo que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle con el poder de su resurrección y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a su muerte. Pablo apuntado a los gentiles, asignado a los gentiles. ¿Dónde fue la primera experiencia que tuvo Pablo? Con Ananías, pero posteriormente llegó a una iglesia, a la iglesia de Antioquía. Y estando en la iglesia de Antioquía, teniendo comunión con los hermanos, no diciendo: hey, yo soy educado a los pies de Gamaliel y todos ustedes me tienen que oír porque yo soy el mejor maestro de aquí. No, él se sometió a todos los de la iglesia de Antioquía. ¿Y qué pasó en esa iglesia de Antioquía? Hechos 13 del 1 al 3. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero, dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé en Simeón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manén, el que se había criado junto a los Herodes del Tetrarca, Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Estaba en comunión, estaba en la iglesia, sin hacer mayor alarde de quién era, solo sometido en el cuerpo del Señor. Y el Espíritu Santo dijo: este hombre va a ser un instrumento para la gloria del Señor, o esta mujer va a ser un instrumento para la gloria del Señor. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban ayunando, estaban orando, esperando la notificación de parte del Espíritu Santo. Pablo fue diligente en su llamado. Pablo sabe que Dios lo está inquietando a proyectarse a los gentiles. Imagínate, lo usó poderosamente haciendo 3 viajes misioneros. Y por si eso fuera poco, escribió 14 epístolas. Y las epístolas fueron enfocadas a los gentiles, aunque en esas iglesias habían judíos, pero su enfoque eran gentiles. Y te voy a traer a memoria la carta a los romanos. ¿Quién eran los romanos? Gentiles. A los corintios. ¿Quién eran los corintios? Gentiles. ¿Quién eran los gálatas? Gentiles. ¿Quién eran los éfesos? Gentiles. ¿Quién eran los colosenses? Gentiles. Timoteo, hijo de un griego y una judía, eran gentiles. Tito, Filemón, todos eran gentiles. O sea que Dios, proyectando a Pablo al propósito de la iglesia del día de hoy, a los gentiles. El propósito, perdón, era que el Señor lo llamaba a ser ministro del don de la gracia, poniéndolo como administrador, de que el evangelio se nos comunicara a nosotros, porque Dios le había dicho que era menester que todo el mundo supiera que Jesús era el Señor,
Que no se quedara en esa caja de Israel, sino que se pregonara por todo el mundo. Y la única manera que Dios usó fue la iglesia. Y si usted y yo no lo hemos entendido todavía, entendámoslo, que la iglesia es vitalísima en el reino de los cielos, en este tiempo y en el futuro también. Dios lo llamaba a declarar la dispensación de ese misterio escondido por los siglos. Y por eso Dios lo estaba respaldando. Hay unas imágenes que le voy a pedir favor a Gelson. Anteriormente tal vez las hemos visto, pero el día de hoy la vamos tal vez a comprender un poquito mejor. Muy bien, vamos a ver si puedo hacerles mostrar. Muy bien, ustedes miran esta imagen. ¿Dónde estamos nosotros como iglesia? Iglesia. Tal vez nunca la han visto esa imagen. ¿Dónde estamos? ¿Sabe que esta imagen fue revelada a Daniel cuando Nabucodonosor estaba emproblemado y no sabía qué era? Y vino el Señor y le mostró a Daniel desde ese momento para adelante cómo iba a ser el seguimiento de que al final iba a venir Él. Pero para eso iban a haber ciertas dispensaciones. Y en este momento tú y yo estamos en la dispensación de la gracia, en la dispensación de la iglesia, en la dispensación gentil. Y no debemos desaprovechar este tiempo. Así como Dios asignó al apóstol Pablo, nosotros también debemos de comprender que hemos recibido una asignación, y la asignación es de pregonar el evangelio. Oh, pastor, pero no tengo tiempo, trabajo 24/7. Yes, ahí en el trabajo usted puede evangelizar con su testimonio. Usted puede comunicar de lo que Dios hizo. No hay excusa, querido hermano. Si tú has recibido la gracia y el favor de Dios, es tiempo que pregonemos el evangelio del Señor. Entonces, para volver a la imagen, aquí vemos las 49 años que representan las primeras 7 semanas, las 66 semanas. César posiblemente está fascinado de ver esa cuestión, ¿verdad? Porque le gusta la profecía. Pero ustedes miran este cuadrito para abajo, donde hay una cruz. Ahí Cristo murió. Y después de eso se espera la semana 70, que está de último. Pero esa semana 70 todavía no ha llegado. ¿Por qué? Porque hay un paréntesis que el Señor no lo había revelado antes, sino que se le reveló a Pablo para que se lo hiciera conocer el día de hoy y el principio de la iglesia. Entonces, en este cuadrito que está acá, no lo alcanzo. Si alguien me trae un palito. Acá mismo. Ahí está. Gracias, Sean McDaniel. Oh, gracias, brother. Ahí ese palito. Ahí dice, aquí abajo dice Time of Gentiles, Lucas 21:24. Y entonces aquí dice la presente dispensación, la iglesia. ¿Cuánto falta para que venga al final? Ya poco. Una mínima. Entonces, me pone la otra imagen, por favor. Esta es un poquito más complicada. ¿La pueden entender? ¿Dónde está César? A ver, hermano César, párese y me explica.
¿Dónde está la iglesia? Hermano Gelson, again. Aquí está la iglesia, miren. Aquí está la iglesia. Ustedes miran la cruz cuando Cristo murió, pero aquí está la iglesia. Tiene su tiempo la iglesia. Oh, qué aburrido ir a la iglesia. Qué aburrido ir a las células. Momento, hermano, que Dios nos encuentre así, porque no vaya a ser que el día en que Él venga nos descuidemos, así como las mujeres que no tenían aceite en sus lámparas. Oh, el pastor no nos mira. Sí, es cierto, yo no los miro, pero el Señor sí nos mira. Y Él desea cuidarnos. Él desea que permanezcamos en el redil, porque Él viene en un abrir y cerrar de ojos. Estamos preparados si Él viniera en este momento. Y si no estamos preparados, es tiempo que nos pongamos a cuentas. Que le digamos: Señor, perdóname. Excuse me, mighty Lord. Entonces, no quiero entrar en más detalle, pero aquí estamos. Después de eso viene la tribulación. Son 3 años y medio y después otros 3 años y medio. Si quieren copia de eso, con muchísimo gusto les hago llegar. Y después vengan al seminario de profecía bíblica. Ya el maestro está en la parte de atrás. Él es tremendo para dar la clase. Muy bien. Entonces, tú y yo estamos ahora en la dispensación de la gracia. Se nos ha dado un evangelio, buenas nuevas de salvación, para que lo pronunciemos. ¿Sabes que durante este periodo tú y yo estamos evangelizando la gracia del Señor en la cruz del Calvario? Pero durante ese periodo de la tribulación, que ya no vamos a estar porque la iglesia es levantada, confiamos en el Señor. En ese entonces el Señor le va a dar el favor y la misericordia al pueblo de Israel de vuelta, porque no creyeron que Él era el Mesías. Y entonces ellos van a reconocer que cometieron un gran error, y Dios le va a permitir que se arrepientan, y ellos van a comenzar a evangelizar el evangelio del milenio, el evangelio eterno. Y van a estar pregonando de verdad que no pudimos tener atención. Señor, perdonas, pero en este momento, Señor, te creemos y discúlpanos. Y permítenos predicar el evangelio eterno para el milenio. El Señor nos permite que el día de hoy no solo prediquemos la gracia, sino que también el evangelio eterno. Tú y yo vamos a entrar a la presencia misma de Dios. ¿Lo crees? Muy bien, entonces la iglesia tiene una función. ¿Cuál es la función? ¿Sentarse todos los domingos y escuchar la palabra? ¿Cuál es la función de la iglesia? Ya nos llaman los pastores otra vez para trabajar. Ya no aguanto más, y la pastora cada ratito me anda llamando. Que nos encuentre haciendo el Señor así. El trabajar en el Señor, es cierto, agota, es duro. No lo reneguemos, porque de toda palabra daremos cuentas, dice el Señor. ¿Qué dice? Que de toda palabra
daremos cuentas. Entonces, cada vez que nos pidan hacer algo para la obra del Señor, no murmuremos. Hagámoslo con el gran gozo, como el primer día que el Señor vino y nos tocó y nos redimió y nos limpió, en la cual respondimos en el primer amor. Así debemos de servir. En una pequeña cápsula voy a compartir con ustedes. Hace muchos años sucedió algo en Guatemala. Guatemala estaba terriblemente como está el día de hoy. No cambia. Pero en ese entonces me recuerdo que a este hombre le robaron las elecciones, como sucede siempre en nuestros países, ¿verdad? Y el hombre tuvo que salir huyendo del país, se fue para España. Y allá en España, en su mente tenía un pensamiento: me robaron las elecciones, me robaron las elecciones. Pasó 2 años así. No fue hasta que dijo: yo por qué estoy huyendo, yo voy a regresar a mi país. Y regresó a Guatemala, y al regresar se encontró con un grupo de personas que eran estudiosos de la Biblia. Y cuando entró en el ambiente no muy le gustó, ¿verdad? Pero dijo: ¿y esto qué está pasando aquí? Pero conforme se fue dando cuenta que eran buenas personas, que hablaban de Dios, poco a poco él fue entendiendo un poquito el mensaje. Y de último les dijo: por favor oren por mí, porque yo tengo un pensamiento que no se me va nunca. Quisiera quitarlo en mi mente y no puedo. Y es el pensamiento que me va y me regresa, me va y me regresa. Me quitaron las elecciones. Yo era presidente y me lo robaron. ¿Cómo no? Oraron por él. Como a la semana: ¿ustedes qué hicieron?, le dice. ¿Por qué? Les? Ya no tengo ese pensamiento. Se me fue el pensamiento. Mi pensamiento está claro. ¿Qué hicieron conmigo? Bueno, reconociste a Cristo, y al reconocer a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en ti y te transformó. Bien, este hombre comenzó a buscar del Señor y se fue a una iglesia pequeñita. Y allí estaba orando todo el tiempo. Mientras que oraba, Guatemala estaba en crisis. El Señor le dijo: te voy a permitir. Óigame, mientras que este varón humillado, transformado, deseoso de saber la justicia del Señor, estaba ¿qué? Orando. El Señor vino y le dijo: te voy a permitir ser presidente de Guatemala por 1 año y medio. Y no va a haber derramamiento de sangre. Tú vas a tomar la posesión y vas a corregir a todos los guatemaltecos de robo, de un montón de barbaridades que tienen. Ok. Y él estaba orando. No tardó mucho. Tocaron la puerta. Habían hecho un golpe de estado. Y cuando esos coroneles votaron al que estaba, se dieron cuenta que ninguno era capaz de dirigir la nación. Y se acordaron que tenían a Ríos Montt. Oh, nosotros tenemos ese hombre, ¿y dónde estará? Pues lo comenzaron a buscar y lo encontraron en una iglesia orando. Y efectivamente le dijeron: hoy mismo andamos buscando una persona. ¿Quisieras tú tomar la posesión de presidente? ¿Cómo te llamas tú? Qué linda. ¿Quién es la mamá? ¿Por dónde me quedé?
vas a ser presidente de la nación. Lo tomaron, se lo llevaron al palacio y desde ahí comenzó a predicar el evangelio todos los días. Y comenzó a darle la palabra al pueblo guatemalteco que lo necesitaba. Y comenzó a decir que él iba a estar un tiempo prudencial porque Dios lo había colocado ahí y no importaba cuáles sean las consecuencias, él iba a hacer lo que Dios le había dicho y estaba confiado de que Dios lo iba a proteger por ese tiempo. Así que se encomendaba a hacer la asignación que Dios le había puesto en el corazón. Sabe que ese hombre entraba a las instituciones de gobierno. Y cuando entraban a las instituciones de gobierno y miraban a los empleados platicando y pasando el tiempo, usted está despedida. Y usted está despedido porque está pasando el tiempo. Aquí vamos a reconstruir Guatemala otra vez. Y así comenzó a entrar a todas las instituciones hasta que todos comprendieron que él estaba serio. El evangelio es buenas nuevas, querido hermano. Y el Señor nos permite tenerlo, esta perla preciosa. Fue el apóstol Pablo el que Dios lo usó como asignación para que tú y yo pudiéramos disfrutarlo el día de hoy. No lo tomemos livianito. La iglesia tiene una función y lo vamos a leer en Efesios 3 del 10 al 12. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de fe en Él. A veces este pasaje se malinterpreta y tenemos que tener el debido cuidado de no sacarlo fuera del contexto para entenderlo, lo que realmente indica. Dice que a la iglesia se le ha dado por medio de la gracia conocer principados y potestades en lugares celestes. En otras palabras, sabemos que el Espíritu de Dios está en nosotros, pero también tenemos la intervención de los ángeles de Dios. Si tú y yo como iglesia oramos y clamamos y le pedimos al Señor la intervención en una situación que no llegamos a alcanzarla nosotros por nuestros propios medios, el Señor se encargará de enviar ángeles de protección. Una mejor cita de poder hacer la comparación está en el libro de Daniel. Daniel estaba orando para recibir esa revelación que usted y yo vimos en la pantalla. Y no sabía qué hacer. Pero mientras que dice que oraba y gemía porque el Señor le diera entendimiento de lo que realmente él quería y podía describir. Dice que él mandó al ángel Gabriel. Y lo vamos a leer. Daniel 9. Por favor. Va a ser un pedacito nada más. Daniel 9. Del 20 al 23.
aún estaba hablando, llorando. ¿Quién? Daniel. Y confesando mi pecado y en el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, en quien había visto en la visión al principio, volando con destreza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Wow. ¿Qué hizo Gabriel? Ministró. Los ángeles ministran aquí también y dirigen la iglesia. Así que la iglesia tiene propósito, querido hermano. La iglesia no es nada más que nos reunamos para tener, no quiero ofender a nadie, pero vamos a ponernos firmes, hermanos. Nosotros decimos, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración. Nadie llega. Hermanos, vamos a tener un picnic. Hasta los que usted no conoce llegaron. ¿Y que lo invitó? Pues yo le dije que iba a haber carne free. Por eso ¿qué será, hermano? Dios nos ayude a que podamos entender este mensaje. La iglesia necesita volverse otra vez a sus bases, el fundamento que es Cristo el Señor, para recibir provisión de parte de Él, porque tenemos una asignación muy grande de predicar las buenas nuevas, el evangelio, el tiempo de la gracia del Señor. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 3, 14, 16, que no lo voy a leer porque el tiempo ya está corto. Usted lo ve que dice ahí: me hinqué, doblé las rodillas. ¿Sabes que regularmente los judíos, yo no sé si tú lo has visto en la pared de las Lamentaciones, cabeza dura le servís? Todavía siguen en ese ritual. Pablo, judío, ahora transformado por el poder del Señor, ya no hace ese ritual, sino que dobló sus rodillas. Eso significa que iba más profunda su petición para que el Señor trajera revelación. Por eso la oración la hizo: por favor, trae revelación a tu iglesia, que puedan entender, oh bendito Dios, que somos uno, que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, todos somos uno en Cristo. Trae revelación de conocimiento y entendimiento para que podamos seguir pregonando el evangelio con la autoridad que el Señor desea. Por eso Él dice: voy a enviar mi amor a la iglesia para que se sientan amados. Imagínense,
la persona que está a la par, en el caso de mi esposa, ella me provee cariño y afecto. Y en cierta manera me ama y me siento muy bien. Ella también hace lo mismo conmigo. Pero el amor de Dios sobrepasa todo eso, querido hermano. Porque el amor de Dios es más que el entendimiento humano. Dice que ni la altura, ni la profundidad, ni lo anchura, nada de eso nos apartará de su amor, porque Él desea mandar su amor a la iglesia para que nos mantengamos unidos haciendo la perfecta voluntad de Dios.